Hola, hace un par de semanas terminó la segunda edición del curso Fundamentos de DevOps y SRE de la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Colombia, y del que a propósito soy la profesora. Cuando estaba por cerrar la última clase, lancé la pregunta de siempre, preguntas o inquietudes sobre lo que acabamos de revisar, y como cosa rara, porque mis estudiantes no se caracterizan por su elocuencia, uno de ellos abrió el micrófono y preguntó: profesora, ¿qué fue lo que pasó con Google Cloud el jueves pasado? El estudiante hacía referencia al famoso incidente del 12 de junio, en el que todos los servicios de Google Cloud estuvieron indisponibles por un poco más de 2 horas. A continuación, la respuesta que me hubiese gustado entregar ese día al estudiante. Antes de ir al detalle del incidente, el contexto. La arquitectura de Google Cloud está soportada por gestores de APIs, control planes o planos de control en español, y aunque probablemente sepan que es un API, aquí un poco más de contexto sobre estos tres conceptos. Un API es una interfaz que le permite a una pieza de código acceder a los servicios de un sistema, o en otras palabras, una estrategia que se usa cuando el usuario no es un humano, sino un cliente programado con código. Un gestor de APIs es un conjunto de herramientas en una plataforma que dan soporte al ciclo de vida de las APIs, lo que incluye asegurarlas, monitorearlas o incluso monetizarlas. Finalmente, un plano de control es un controlador que toma decisiones sobre la lógica de los servicios, el manejo de los datos y las rutas por las que pasan las peticiones a las APIs. Estos dos últimos componentes, además de gestionar lo relacionado con el acceso a las APIs, son responsables del cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas que las peticiones entrantes no sobrepasen la cuota de peticiones permitidas por API, justo la condición que colapsó aquel trágico 12 de junio. Pero quietos en primera, porque ninguno de estos tres componentes es el causante del problema. Hay un cuarto involucrado, el binario central que compone ese sistema de validación de condiciones y que es conocido como Service Control o control de servicios en español. Un servicio regional con un almacén de datos también regional del que se leen condiciones configuradas, entre ellas los valores de las cuotas permitidas por API de las que ya les hablé. Estos cuatro componentes se modifican eventualmente para, por ejemplo, agregar nuevas funcionalidades, parches de seguridad o estrategias nuevas de monetización, justo algo que pasó el 29 de mayo de este año, 13 días antes del incidente, cuando el equipo de ingeniería desplegó una nueva versión del control de servicios, el cuarto involucrado, y que incluía una porción de código para agregar controles adicionales sobre las famosas cuotas. Y algo que no les conté y que también es importante en el contexto de la historia, que el cambio venía con un botón rojo para desactivar rutas específicas de validación. Ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Este cambio en el código se desplegó región por región. Recuerden que el control de servicios es regional y todo funcionó perfecto en las regiones en las que se desplegó. El tema es que el cambio finalmente nunca se probó, porque recuerdan el botón rojo de activación, pues estaba apagado en cada una de las regiones. Así que las validaciones solo se ejecutaron hasta el 12 de junio, en el que por una decisión humana se activaron los botones rojos, cosa que se esperaba pasara en algún momento, desde que para eso se había incluido en el despliegue del 29 de mayo. Activados los botones rojos en las regiones en las que se había desplegado el cambio, se habilitaron nuevas rutas de servicio que incluían la validación de nuevas condiciones y que a propósito no habían sido probadas en producción aquel 29 de mayo. Ahora, ¿qué fallaba con las nuevas condiciones? Que no tenían un manejo adecuado de errores, particularmente rompían el cuarto componente, cuando el valor en la cuota era igual a nulo, el famosísimo null pointer exception, error que se genera cuando se asigna un nulo a una variable que requiere un valor. El 12 de junio a las 10:45 am, horario pacífico, se inserta un cambio en la política en la gestión de cuotas en la base de datos, que como referencia para lo que les voy a contar más adelante, era una base de datos en Spanner. Dada la naturaleza global de la gestión de cuotas, estos metadatos se replicaron globalmente en cuestión de segundos. El problema fue que muchos de los campos en la nueva política eran nulos, y ya saben lo que pasaba con los nulos, que no se manejaban correctamente, por lo que cuando se extrajeron esos valores de la base de datos, se activaron las rutas que fallaban en las regiones y que lanzaban el null pointer exception, causando que el binario central entrara en un bucle de bloqueo infinito. Aunque como Ahora, que cómo se solucionó o se mitigó, solo habían pasado 2 minutos y el equipo de CREs ya estaba notificado de la falla y ya había empezado a trabajar en la identificación de la causa raíz.
10 minutos después ya habían entendido el contexto que les di antes y ya tenían un plan de resolución, que consistía en la desactivación de la ruta de servicio que incluía el manejo inapropiado de nulos a través del famosísimo botón rojo. El mismo que había activado el problema, ahora era el responsable de salvar patria. Pasados 25 minutos, el botón rojo quedó listo para desplegarse y a los 40 minutos se inició el proceso de despliegue región por región, empezando por las regiones más pequeñas. Pero como cuando parece que va a escampar y de repente aparece una última nube que no permite que el día se esclarezca, cuando la solución alcanzó a las regiones grandes como US Central, se generó una nueva falla, en este caso en cascada, que sobrecargaba la infraestructura subyacente y que desafortunadamente era la misma infraestructura que soportaba la base de datos, que recuerdan, estaba en Spanner, el mismo servicio del que justo dependían las regiones más pequeñas, razón por la cual la recuperación completa se logró solo 2 horas y 40 minutos después de iniciado el incidente, cuando el equipo de CREs logró enrutar el tráfico a bases de datos multirregionales para reducir la carga. En ese momento, el control de servicios y el servicio de API se recuperaron por completo en todas las regiones, aunque algunos tardaron más en hacerlo en función de su arquitectura. Muchas lecciones aprendidas y que como las promesas que no cumplo documentaré en otro video, porque este ya se hizo muy largo.